Pero como ocurre con todos los tratamientos, las diferentes personas responden de maneras distintas. Ella encontraba que era un poco tonto. Quiero decir, ella, Clara, como recordarás, es filósofa. De manera que no es una paciente corriente. Y cuando las personas hacían la terapia cognitiva y le decían, mira, Clara, no estás pensando correctamente acerca de la forma en que... Tú sabes, en realidad tu madre... Ella decía, ay, no me vengas con esas tonterías. Entonces lo interesante es que en realidad ella no era, con toda su sofisticación, la persona ideal para la terapia cognitiva, aunque muchos filósofos lo son. De modo que los tratamientos en psiquiatría, como en toda la medicina, tienen que estar hechos a la medida de una persona a la vez. Fue realmente muy interesante seguir el itinerario de Clara. Ella probó algo llamado amitriptilina, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué lo probó? Yo se lo di. Le di amitriptilina antes de darle Prozac. Esto tiene una historia. La amitriptilina fue uno de los primeros antidepresivos. Antidepresivos. Sí. El primero de los primeros antidepresivos. En realidad fue descubierto como un antihistamínico. Todos los antidepresivos de los que desciende el Prozac fueron descubiertos como antihistamínicos. En los años 40 había un gran interés en fabricar antihistamínicos para las alergias y para los resfriados. Y una de las cosas que tienen los antihistamínicos es que además te dan un poco de sueño. Algunas personas los toman por la noche para que las ayude a quedarse dormidas. Entonces lo que ocurrió fue que, y es una larga historia, los psiquiatras acabaron intentando usar estos fármacos por sus efectos psicológicos, no por sus efectos antihistamínicos. Y se descubrió que entre esos antihistamínicos había algunos que en realidad eran muy buenos antidepresivos. Y uno de ellos fue la amitriptilina. La amitriptilina. Entonces, la primera vez que vi a Clara, ella estaba teniendo problemas para dormir. En esa época no se consideraba apropiado dar Prozac a las personas en su estado, porque ella no estaba terriblemente deprimida, solo estaba ligeramente deprimida. Entonces le di amitriptilina para ayudarla a dormir y resultó ser muy bueno para ella, porque también tenía ese efecto antidepresivo. Hay muchos tipos de obsesiones, los que son ordenados, los que van por la calle tienen que decir, tengo que pisar las baldosas rojas o el número de baldosas pares, una sí, una no, ¿no? Luego los que tienen miedo a las enfermedades, los que tienen miedo a la suciedad. Te agarras a la barra del autobús, ¿no? Y tú tienes miedo de que alguien se haya podido agarrar antes, y alguien que tuviera suciedad en sus manos. Y luego pues tú tienes miedo, por ejemplo, vas a una cafetería y eres incapaz con las manos, después de haberte bajado del autobús, de comerte una bolsa de patatas con las manos o una tostada o cualquier cosa que tengas que tocar con las manos, porque te da miedo a que al comerte esa cosa tú te puedas infectar de algo. En el fondo es una idea irracional. Entonces pues hace la compulsión, que es lo que tratas de evitar ese comportamiento, y neutraliza la ansiedad que te provoca la obsesión. Te vuelves muy ingenioso, pero digamos que es un arma de doble filo, porque cuando va pasando el tiempo la obsesión se va haciendo mayor y cada vez tienes que hacer más rituales para poder neutralizar la ansiedad. Yo tengo diagnosticado trastorno obsesivo compulsivo. Al principio tú piensas que, vale, que no es una cosa normal, pero bueno, está ahí y está quieta. Pero es que las obsesiones te van invadiendo el día a día y te van minando por dentro. Te dejan un estado anímico depresivo total y los síntomas se suelen ocultar a amigos, se suelen ocultar a la familia por vergüenza. Porque como son irracionales, claro, se lo cuentas a alguien y a lo mejor no se lo cree, ¿no? Las estadísticas dicen que un paciente tarda de media unos 8 años en acudir a un especialista. Yo particularmente siempre he tenido miedo a la suciedad, a las enfermedades. No sé si ha sido casualidad, pero yo me he querido dedicar a esto y sí se pasa mal al principio, ¿no? Porque de hecho en un hospital lo que suele haber son personas enfermas y estás en contacto con sangre, en contacto con jeringuillas, en contacto con material potencialmente infectado, y a la vez es un sufrimiento, pero también a la vez puede ser una terapia, ¿no? Porque tú te expones al miedo y te expones gradualmente. Yo he llegado a ir al médico, por ejemplo, y hacerme una analítica de rutina. He visto abrir delante de mí la jeringa y la aguja y yo he llegado a pensar que esa aguja podía haber sido usada con un paciente anterior, porque a la enfermera se le hubiera olvidado, por ejemplo, tirarla a la basura. Te pones nervioso, se te quita la gana de comer, te pones irascible porque tienes mal humor, te deprimes, te pones triste. Es como una maraña, ¿no? Estás atrapado con la obsesión y no sales de ahí, y por eso
en ese caso, justo cuando llevas ya mucho tiempo, yo en ese caso fue cuando decidí acudir al médico. Cada día descubríamos medicamentos que eran buenos, que se creía que eran buenos para curar la esquizofrenia, por ejemplo. Un fármaco que se creía que podía curar la esquizofrenia, de hecho, era responsable de una infección. Podía cambiar algo en la sangre. Sí, clozapina, que de hecho es un fármaco estupendo. También tiene un efecto en ciertos glóbulos blancos, de modo que en ciertas personas puede suprimir a los glóbulos blancos y disminuir la respuesta inmunitaria. Y por lo tanto, pueden tener infecciones, de manera que si quieres tomar clozapina tienes que controlar reiteradamente cada 1 o 2 semanas esos glóbulos blancos para asegurarte de que no están siendo dañados. Hay un efecto famoso, el efecto placebo. Sí. Y es tan potente. Mi padre era médico rural. ¿En serio? Sí, y recuerdo, tengo en mi memoria algunas imágenes de hospitales en los que las enfermeras eran muy conscientes del efecto placebo, porque veían simplemente que ponían agua en la vena y el paciente se sentía mejor y sin angustias, y los médicos eran mucho más escépticos sobre el efecto placebo. Qué interesante, sí, sí. Las enfermeras lo sabían mejor. Pero, ¿cómo ha interferido el efecto placebo en tu profesión? Quiero decir, ¿lo has visto? Bueno, estamos muy agradecidos. Los médicos están todos agradecidos por el efecto placebo, porque aumenta las probabilidades de que los pacientes mejoren. Tiene un maravilloso efecto favorable. 30%. Sí, un 30%. Bueno, en la depresión es así, pero por supuesto hace que resulte difícil estudiar los efectos de la medicación, porque tienes que compensar eso. Tienes menos facilidad para evaluar el verdadero efecto terapéutico porque tienes que restarle el efecto placebo. Yo acudí hace 5 años así a un psicólogo. En principio tú le cuentas lo que te pasa y en las primeras sesiones, bueno, pues más o menos te van haciendo unos test sobre el nivel de ansiedad que tienes, el nivel de obsesiones, te preguntan y después se llega a un diagnóstico. Y luego llegado ese momento, depende del grado del trastorno obsesivo que tengas, se decide empezar una psicoterapia y normalmente tiene que ir acompañado de una medicación. Te suelen mandar ansiolíticos para bajar un poco la ansiedad y normalmente antidepresivos, porque el trastorno obsesivo compulsivo está relacionado con niveles anómalos de la serotonina en el cerebro, ¿no? La serotonina es un neurotransmisor y los antidepresivos son inhibidores de la recaptación de la serotonina, y el tratamiento conjunto de fármacos junto con la psicoterapia, pues la verdad es que a la mayoría de los enfermos les alivia mucho y les hace salir adelante. Los antidepresivos tardan en hacer efecto en torno a 3-4 semanas. Entonces, desde que empiezas a tomar la medicación hasta que no pase aproximadamente 3 semanas, un mes, depende de la persona, no empiezas a notar los efectos positivos. Esas semanas son complicadas. Tienes problemas del estómago, tienes náuseas, sensación de asco por la comida, te sientes mareado, incluso a veces hay una ansiedad de rebote que se llama. Es decir, que las 2 primeras semanas o 3 primeras semanas lo pasas peor todavía, se agudiza más el problema. Luego ya cuando empieza a hacer efecto la medicación, te sientes bastante mejor. Se cree que el tratamiento obsesivo compulsivo es crónico y la medicación en muchos casos se debe mantener de por vida. Yo he sufrido consecuencias adversas al tomar algunos fármacos, por ejemplo la fluoxetina. Cuando empecé a tomarla a mí no me fue bien. Los que vamos quedando atrás vamos sentando experiencia para los que vienen después. Y en base a eso se puede seguir avanzando. Tenía una irritación constante, la verdad. Todo el día estaba de mal humor, me sentía mal por todo, me quejaba. Y entonces se lo comenté y me dijo que bueno, que íbamos a intentar cambiar de fármaco. Yo creo que nunca se supera. Y si es verdad que con la medicación lo tienes bastante controlado, tienes que ser como un guerrero, ¿no? Es como un guerrero que está permanentemente vigilante alrededor, para que cualquier enemigo que se acerque, que pueden ser las obsesiones, decirle con un escudo: te quedas aquí quieta y tú en mi cabeza no entras. Y entonces cuando aprendes
Lo fundamental es aprender el mecanismo para tú saber cuando tengas una idea, reconocerla y tú quedarte tranquilo. Decir, bueno, tú te has instalado en mi cabeza, vas a estar dando por saco ahí un tiempo, pero que sepas que